Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo, no importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo, no importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda. Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción, mis horas, no importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Buenas tardes, hermanos. Una vez más, aquí estamos dispuestos a poder compartir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, con un mensaje titulado Crecemos cuando Dios nos utiliza. Crecemos cuando Dios nos utiliza. El pasaje bíblico se encuentra en Filipenses capítulo 2 y le daré lectura del versículo 19 al 24. Filipenses entonces capítulo 2 versículo 19-24. Usted puede buscarlo en la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. El Señor bendiga la lectura de su palabra. El apóstol Pablo no es el fundador de la iglesia de Filipos. Incluso se discute
si pasó o no por la ciudad, aunque en sus viajes la ciudad no se encuentra registrada. Se cree que el pastor y tal vez el fundador de la iglesia es Epafras, aun cuando se desarrolló bajo el apostolado de Pablo. A pesar de esto, Pablo está muy interesado del estado y quehacer de la iglesia, y se encuentra tan preocupado que busca a alguien de confianza y dispuesto para que viaje a Filipos y trate ciertas situaciones puntuales que necesitan ser tratadas con urgencia. ¿A quién buscar? ¿Quién será esta persona de confianza del apóstol y dispuesto? La persona dispuesta a ir es Timoteo. Y veremos algunos puntos de estos versículos que puedan servir de enseñanza para nosotros cuando Dios usa a un creyente que está dispuesto a ser utilizado por Dios. Entonces crecemos cuando Dios nos utiliza, pero también cuando estamos dispuestos a ser utilizados por Dios. En primer lugar, vemos que Dios utiliza al creyente dispuesto. Timoteo era de suma utilidad porque podía ser enviado a cualquier lugar y siempre estaba dispuesto a ir. Donde Pablo lo enviara, él estaba dispuesto. He aquí un hombre dispuesto. Qué maravillosos son este tipo de personas en el ministerio. El saber que uno puede contar con una persona para lo que sea. El verse rodeado en el ministerio de personas de esta naturaleza, que uno no titubea en tomar el teléfono para llamarle, porque sin importar la hora, el tiempo, ni la ocasión, ni la razón, te van a decir amén. Son una bendición este tipo de hermanos en el ministerio. Gracias por los Timoteos en las congregaciones. En las manos de Timoteo, un mensaje era tan seguro como si lo llevara el mismo apóstol Pablo. Qué importante esto, hermano. Otros podían ser consumidos por ambiciones egoístas y preocuparse solo por sus propios intereses o por sus situaciones personales primero, pero no así Timoteo. Hermanos, pareciera de que son ficciones, estos son irreales, pero yo he tenido la bendición de contar con personas de esta naturaleza en el ministerio, y aunque usted no lo crea, son hermanos reales, que yo sé que puedo contar con ellos, codo a codo. A Pablo lo vemos como un gigante y como con un tremendo trabajo misionero y pastoral desarrollado, pero su ministerio tuvo también grandes momentos oscuros, donde ni siquiera sus propios hijos espirituales en ocasiones le acompañaron. No sé, por diversos motivos y razones, pero a todos los ministros y en todas las iglesias también pasa lo mismo. Por eso es la queja que le hace Pablo, y no tiene problema en hacerlo a Timoteo. Por eso qué bonito también no solamente tener un Timoteo dispuesto para ir donde uno quisiese enviarlo, sino también un Timoteo dispuesto simplemente para escuchar una palabra o por último una queja. Y Timoteo tenía un oído incluso para oír una queja de su padre espiritual. Pablo se queja al mismo Timoteo de lo siguiente, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 13. Él dice: Demas me ha desamparado
amando a este mundo. Solo Lucas está conmigo. Sin embargo, Timoteo tenía el único deseo de servir a Cristo y servir la iglesia. Nada más. No tenía otra ambición Timoteo, de servir a Cristo y de servir la iglesia, a la iglesia. ¿Es que acaso nosotros tenemos que tener otro tipo de ambición como cristianos? ¿No debiéramos tener el mismo sentir de Timoteo, de servir a Cristo y servir a la iglesia? Timoteo es el representante de todos aquellos que siempre están dispuestos a servir, y no solamente eso, sino se sienten satisfechos con ocupar un segundo lugar. Allá iba Timoteo, un embajador comisionado por el gran apóstol Pablo, pero él no se creía el cuento. Él era un enviado, iba en el nombre de Pablo. Él nunca quiso usurpar el lugar de él. Él se conformaba con un segundo lugar, como recién dijimos, porque en el corazón de Timoteo estaba servir a Cristo y servir a la iglesia. Por eso, en cierta forma, se dice que Timoteo es el prototipo del gran profeta Isaías, que dijo: heme aquí, envíame a mí. Es como si en el Nuevo Testamento el Isaías fuera Timoteo. Por eso, hermanos, quedémonos con esta primera enseñanza, que Dios utiliza al creyente dispuesto. En segundo lugar, Dios utiliza al creyente de buen ánimo. Importante esto, el buen ánimo también. Mire lo que dice Pablo en el versículo 20. Pablo en el versículo 20 dice: porque no tengo a ninguno otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. No tengo a ningún otro quien se interese tanto, ¿cierto?, por ustedes y que comparta mis sentimientos. A ninguno tengo, es como otra versión dice, a ninguno tengo con el mismo ánimo de Timoteo. Para Pablo, Timoteo era un hombre de un permanente aliento. La conducta de Timoteo alentaba a Pablo. La reacción, el servicio de Timoteo hacia Pablo era de esos que levantaba brazos. El buen ánimo es un espíritu contagioso, hermanos. El ánimo, el entusiasmo, es contagioso y símbolo de victoria en la iglesia. Nehemías decía, después de todos los problemas que tuvo que pasar, lo siguiente: edificamos el muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mire, no dijo él porque llegaron los materiales, que no había. Él dijo: edificamos el muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No dijo porque hubo una abundante ofrenda, ni un saldo a favor. Hermanos, ¿se imagina lo que nosotros como iglesia hiciéramos si tuviéramos una iglesia con ánimo para trabajar? Eso fue lo que ocurrió con Nehemías. Pero en el caso de Pablo, él dijo: no hay ningún otro de tan buen sentimiento que Timoteo. Lamentablemente él no pudo decir: la iglesia tomó buen ánimo
pero sí Timoteo. Y existen dos tipos de ánimos. El ánimo que anima, que levanta el ánimo, el espíritu, que empuja, que alienta, que nos despierta, que nos da fuerza, incluso aquel ánimo que nos renueva cuando estamos caídos. Aquel ánimo que incluso, hermano, nos impulsa a seguir adelante como un atleta en el estadio. Pablo, en su madurez, se daba ánimo después a sí mismo cuando ya no había nadie a su lado. Y él decía, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Luego, encadenado, él gritaría, Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él da aliento, él da ánimo y dice, siempre en Cristo Jesús. Pero también está el ánimo negativo. Aquel que en vez de alentar a uno, lo bajonea, lo desalienta, lo deprime, hace mirar las circunstancias en forma negativa, lo detiene, lo desmotiva a no esforzarse, etc. Usted no quiere ni siquiera hacer el empeño. Como dijo el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todo lo contrario. Representa, ¿cierto?, al incrédulo del Salmo número 12, versículo 2. Dice, salva Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira, cada cual con su prójimo, adulan con labios, pero con doblez de corazón, doble ánimo, son inconstantes en todos sus caminos. Es aquel cuyo corazón más bien está puesto en los intereses del mundo que de Cristo, pero también quieren obtener la vida eterna y la salvación. Qué contradictorio, ¿cierto? La verdad es que la queja triste de Pablo se sigue repitiendo en nuestras comunidades de fe. Los demás se preocupan por sus propias cosas y no lo que le agrada a Cristo. Es la queja de Pablo. ¿Se considera usted un creyente de buen ánimo? Segundo lugar, ¿se considera usted un creyente de buen ánimo? Recordamos el primer punto. Dios utiliza a los creyentes dispuestos. ¿Es usted un creyente dispuesto? Amén. Cuenten conmigo. Por la causa del Evangelio, para lo que sea y lo que sea. ¿Se considera usted un creyente de buen ánimo? Pero en tercer lugar, Dios utiliza al creyente leal. ¿Es usted leal a la causa de Cristo? Sin importar las circunstancias que tenga que pasar y vivir. Fíjese, hermanos, que tengo en mis manos este libro de Ruth Tucker, Hasta lo último de la tierra, una biografía de la obra misionera. Y este no es una historia fantasiosa, no es un bestseller, ni es una revista, ni un cuento. Esto es
una biografía de hechos reales, de la obra misionera hasta lo último de la tierra. Y en tercer lugar dijimos que Dios utiliza a creyentes leales, que están dispuestos a ser leales en cualquier circunstancia. Quiero leerles un extracto de este libro respecto a la lealtad, incluso en circunstancias donde la vida está en juego. Son muchos casos, pero quiero leer solamente el caso de Perpetua. En esta historia, Perpetua cuenta las humillaciones y la tristeza de su padre, un respetable noble, sufridas cuando se le informó que su única hija había sido arrestada y puesta en la cárcel como un criminal común. Él fue enseguida y le rogó que renunciara a la fe que estaba estudiando. Cuando ella se negó a hacerlo, él se enojó tanto que amenazó con pegarle, pero ella no se inmutó. No obstante, pronto se demudó el imperturbable semblante de Perpetua, lo que su estricto padre no había podido conseguir, lo hizo su indefenso bebé. Ella estaba loca de ansiedad, casi hasta la desesperación, cuando dos cristianos le llevaron a su hijito a la prisión. Ella dice lo siguiente: alimenté el bebé que estaba débil de hambre. En mi ansiedad, hablé con mi madre acerca del niño. Traté de consolar a mi hermano y les encargué a mi hijo. Yo tenía mucho dolor porque los veía sufrir por compasión de mí. Estas fueron las pruebas que tuve que soportar por muchos días. Entonces conseguí permiso para tener a mi bebé conmigo en la prisión. Enseguida recuperé la salud al quedar libre de la preocupación y de la ansiedad que sentía por el niño. Al acercarse la fecha de la ejecución, la crisis familiar se agudizó. Su padre vino a la prisión y otra vez le rogó que pusiera las consideraciones familiares por encima de su credo. No te separes por completo de nosotros, pues ninguno de nosotros podrá volver a andar con la frente en alta si le pasa algo. Pero la fuerte joven no se doblegaba. En el patíbulo se hará conforme a la voluntad de Dios, pues sé que no hemos sido puestos en nuestro propio poder, sino en el de Dios. Al día siguiente, cuando su padre supo que la iban a echar a las fieras en el circo, trató de rescatarla, aunque ese fue un acto heroico de compasión. Las autoridades ordenaron que azotaran al anciano. La escena fue muy triste. Me acongojé por la suerte de mi padre, escribió Perpetua, como si yo misma hubiera sido la azotada. Al terminar el juicio, la suerte de los prisioneros quedó decidida y pasaron los últimos días antes de la ejecución en meditación personal. Según Ray, quien escribe, más preocupados por su dignidad y su lealtad a Cristo que por ellas. Se reunieron para orar, compartieron su última cena, su ágape o fiesta de amor, y le testificaron acerca de su fe a la multitud que estaba afuera. El día de la ejecución, los prisioneros fueron traídos al circo, donde según la costumbre romana, se torturó a los hombres primero para divertir a la multitud antes de ejecutarlos. Saturo se detuvo a la entrada para dar una última palabra testimonio a Prudencio, el carcelero, quien después
se convirtió a Cristo y fue martirizado también. A los hombres se les envió al circo con un oso, un leopardo y un jabalí. Saturo quedó tan ensangrentado y mutilado después de su martirio que los espectadores se reían de él y gritaban: «Él está bien bautizado». A Perpetua y a Felicitas, quien había dado a luz en la prisión, se le desnudó y envió al circo, donde fueron atacadas por una novilla enfurecida. La sangrienta tortura pareció excesiva a la multitud, que comenzó a gritar: «¡Basta!». Cuando terminó aquel espectáculo preliminar, las jóvenes fueron llevadas al verdugo y Perpetua les gritó entonces a sus entristecidos amigos cristianos: «Proclamad la palabra, los hermanos y hermanas, permaneced firmes en la fe, amaos los unos a los otros, y que nuestro sufrimiento no se convierta en estorbo para vosotros». La llevaron después al gladiador, que la degollaría, ya sea por vacilación o por falta de práctica. Su primer golpe no fue suficiente. Perpetua gritó de dolor y tomó la temblorosa mano del gladiador y dirigió la espada a su garganta para terminar su angustia. Después de esta oleada de persecución, siguieron 50 años de relativa paz, y ese periodo la Iglesia siguió creciendo constantemente. Muchas personas que tal vez no hubieran podido sufrir la misma prueba de Perpetua y sus compañeros fueron atraídas por su ejemplo a una fe que demostraba tanto valor como también serenidad. Hermanos, esto es real. Dios utiliza, en tercer lugar, al creyente leal a Cristo. En cuarto lugar, Dios utiliza al creyente fiel. Cierto candidato al Senado de los Estados Unidos, un poco después de la Guerra Civil. En aquel tiempo, los senadores eran elegidos por un cuerpo legislativo. Un antiguo compañero del general durante la guerra pertenecía a aquel cuerpo legislativo. Por una causa u otra, se había enfadado con el general y había decidido votar en contra de él. La votación se levantaba al pasar lista, y el general estaba presente en aquella ocasión mirando hacia la plataforma. Cuando llamaron el nombre del antiguo soldado, se levantó para votar en contra del general que había peleado con él durante 4 años. Pero antes de hacerlo, miró al rostro del general cuando de pronto se fijó en una cicatriz que tenía él en su rostro. Entonces, esa cicatriz era un testimonio de su valor y sufrimiento por el bien de su país. El soldado, al votar, por un momento vaciló y se dijo para sí mismo, con gran emoción: «No puedo votar en contra de él. Yo estuve en la batalla con él y había olvidado la cicatriz». Hermanos, ¿le ha sido fiel usted al Señor? ¿Ha tenido usted la tentación de votar en contra de Cristo? Recordemos sus cicatrices que fueron hechas en la batalla con el pecado por nosotros, por usted y por mí. No nos olvidemos de sus cicatrices.
de su muerte por nuestros pecados. Recordémosla siempre. ¿Se considera usted un creyente fiel a Él? Pablo diría en Gálatas 6:17, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y claro que las llevaba. Al concluir esta palabra, le pregunta a usted, ¿desea usted ser utilizado por el Señor? Pues Él lo necesita, si es así, ahora mismo, para seguir proclamando su palabra en medio de las adversidades. Dios utiliza a los creyentes que están dispuestos. ¿Es o desea ser uno de ustedes de ellos? Dios utiliza a los creyentes de buen ánimo, no cascarrabias, de buen ánimo. Dios utiliza a los creyentes que son leal, como perpetua, y que son fiel al Señor hasta la muerte. Y en cuarto lugar dijimos que Dios utiliza al creyente que es fiel. No nos olvidemos de las cicatrices de Cristo por nuestros pecados. Oremos al Señor. Señor nuestro, gracias por tu palabra, que en esta hora nos dice que crecemos cuando usted nos utiliza. Ayúdanos, Señor, a ser un creyente dispuesto a oír la voz del Espíritu Santo y a obedecer sin reparo. A ser un creyente de buen ánimo, Señor, como lo fueron tus siervos. Y nos enseñó también Pablo en tu palabra, a estar regocijados en ti siempre. Señor, ayúdanos a ser un creyente leal a ti, Señor. Así como lo fueron tantos hijos tuyos que murieron, Señor, en los circos romanos, en la horca, y que fueron antorchas, Señor, Padre, para alumbrar los jardines de aquellos reyes, Padre Celestial, paganos. Ayúdanos a serte leal y ayúdanos también a serte fiel, a mirar la cruz y vernos, Señor, que tú estás ahí muriendo por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en cualquier circunstancia. Señor, permita que en esta hora todos quienes estemos escuchando esta palabra queramos ser hijos fieles, queramos crecer en ti y tengamos la convicción y seguridad que creceremos si tú nos utilizas. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a trabajar, a servir para el Señor, a apoyar la obra misionera, a trabajar en ella, porque Dios utiliza ¿a quiénes? A los que están dispuestos, porque Dios utiliza a los creyentes de buen ánimo, porque Dios utiliza al creyente leal y al creyente fiel, y crecemos cuando Dios nos utiliza. El Señor les bendiga. Amén. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir,
aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Heme aquí, Señor, envíame, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Sí, Señor, en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sí, Señor, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré, yo lo haré, sí, Señor, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré.